Hola, ¿cómo estás? En el episodio pasado estuvimos conversando acerca de qué es y cómo se modifica tu presión arterial. Te dejo por aquí arriba esta tarjetita por si aún no los has visto. Ha llegado el momento de contestar algunas interrogantes, como ¿quién?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde? Y cómo medir tu presión arterial. Así que ponte cómodo. Te habla Dorilo Hernández y para responderte a estas preguntas, aquí se auscultan letras. La presión arterial se mide con un instrumento llamado esfingomanómetro. Sí, puedes llamarlo tensiómetro, si te es más sencillo. Existen varios tipos. Probablemente el más conocido es el de mercurio, que es el estándar de medición no invasiva. Es preciso y de fácil mantenimiento, siendo su desventaja la toxicidad del mercurio que contiene. Estos tensiómetros deben calibrarse una vez al año. El de tipo anaeroide es una alternativa al mercurial. Ambos utilizan la técnica auscultatoria de los ruidos de Korsakoff. Su desventaja es que se descalibra con facilidad y es susceptible de daño. Comparte con el de mercurio la desventaja de sesgo de preferencia de dígito terminal, lo que quiere decir que el operador tiende a redondear el resultado a su antojo cuando la medición cae en las pequeñas divisiones entre dos números indicados, es decir, leer, por ejemplo, 120 en vez de 122, también son propensos a los errores de observador, dados por problemas visuales, auditivos, exceso de ruido, etc., y el uso de una técnica inadecuada. Por último tenemos los esfingomanómetros oscilométricos, que utilizan un transductor que transforma la señal vibratoria que genera el paso de la sangre a través del vaso sanguíneo en una señal eléctrica y luego utiliza un algoritmo matemático complejo para calcular la presión arterial sistólica y diastólica a partir de esa señal, que corresponde a la presión arterial media, mostrando en pantalla y de manera digital la información. Pueden ser manuales, automáticos o semiautomáticos. Son fáciles de usar y al tener una pantalla digital, los errores por impedimentos visuales del operador disminuyen, así como los impedimentos auditivos, pues no funciona con métodos auscultatorios. Adicionalmente, se elimina el sesgo de preferencia de dígito terminal de que te hablé antes. En cuanto a su desventaja, el algoritmo debe ser diseñado por cada fabricante y este tiene que ser estudiado y validado en cada grupo particular de individuos en ensayos clínicos específicos en estos grupos de población en los que se pretende utilizar, como niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas, entre otros. En el caso particular de los ancianos, las cifras de presión arterial podrían ser significativamente más bajas de las reales. Un número limitado de monitores oscilométricos han sido validados en múltiples poblaciones, por lo que es importante saber cuál adquirir en caso de necesitar alguno. Te dejaré mis recomendaciones sobre este tipo de equipos en la descripción o en el comentario destacado. Estos instrumentos deben calibrarse según las indicaciones del fabricante. Algunas consideraciones que debes tomar en cuenta es que en caso de arritmias o en el caso de preeclampsia no se deben utilizar manómetros oscilométricos debido a que sus mediciones son imprecisas y tienen un gran margen de error. En estas dos condiciones en particular. En estos casos se deben utilizar los manómetros de mercurio. Suscríbete. ¿Dónde debes medir tu presión arterial? La mejor medición se obtiene en las arterias a nivel del corazón, lo que convierte a la arteria braquial en el brazo del paciente en la mejor elección y la preferida por los clínicos, y es la que te recomiendo para tu automonitoreo. A medida que nos alejamos del corazón, las presiones registradas serán más bajas. Aquellos esfingomanómetros que utilizan la muñeca son menos precisos que los que miden la presión en el brazo, pues las lecturas son dependientes de la posición relativa de la muñeca con respecto al corazón. La medición de la presión arterial en los miembros inferiores es útil para detectar enfermedades como por ejemplo la enfermedad arterial periférica, y es una medición que debe ser hecha en evaluación en todo individuo adulto que acuda a una consulta médica, en especial si tiene factores de riesgo para enfermedad arterial coronaria. En cuanto a qué miembro elegir, la presión arterial debe ser cuantificada en ambos brazos o piernas si este es el caso. ¿Quién debe medirse la presión arterial? Todos los adultos mayores de 18 años de edad deben realizarse una revisión periódica de su presión arterial. La periodicidad será de cada 3 a 5 años para aquellos entre 18 y 39 años de edad cuya presión arterial haya sido más baja de 130-85 milímetros de mercurio y que además no tengan otros factores de riesgo para hipertensión o enfermedad arterial coronaria. Se debe hacer una vez al año para los que tengan más de 40 años, así como para las personas con factores de riesgo para presión alta y aquellos cuyas mediciones de su presión arterial inicial
esté entre 130 a 139 y 85 a 89 milímetros de mercurio. Se recomienda medir la presión arterial en niños sanos asintomáticos a partir de los 3 años de edad, debido al mínimo costo económico y ser un método no invasivo, aunque no existe una evidencia clara de su beneficio. Si la presión arterial es normal, se recomienda volver a tomarla en 1 o 2 años, aprovechando alguna visita médica de niño sano. En los niños con enfermedades o factores de riesgo de desarrollar hipertensión, como prematuridad, enfermedad renal, diabetes mellitus, obesidad, entre otras, se recomienda su medición antes de los 3 años y cada año. ¿Para qué medir mi presión arterial? Se mide la presión arterial para detectar anormalidades en la misma. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué debemos hacerlo de rutina? Porque la presión arterial alta no presenta síntomas. Así que lo común es que tú tengas cifras de presión arterial elevada y no lo sepas. Y si este es el caso, debes recibir cuidados y tratamientos específicos, ya que la hipertensión arterial es una enfermedad con severas consecuencias. Descubrirla y tratarla oportunamente puede ayudarte a prevenir enfermedades del corazón, ataques cerebrovasculares, problemas oculares, enfermedad renal crónica o de otros órganos. Respecto al cómo, es decir, la técnica a utilizar en la medición de la presión arterial, lo estaremos tratando en el próximo episodio. Por ahora, hemos llegado al final. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo por aquí los primeros episodios de Cardio Tips, así como otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.